Bienvenidos todos, soy Guillermo Poplaski y en este video voy a tratar de introducirte en el mundo de las opciones financieras. El objetivo de este curso es ir fomentando las bases del conocimiento sobre un tema que parece bastante complicado de entender y aprender porque también tiene un vocabulario bastante complicado. Igualmente quiero dejarte tranquilo porque no es necesario que seas un inversor avanzado ni tengas muchos conocimientos sobre la economía para poder entenderlo. Pero sí te va a ser de mucha utilidad tener aunque sea los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los mercados financieros, las leyes de oferta y demanda, como así también los diferentes instrumentos que se pueden utilizar para invertir en el mercado argentino. Para eso, antes de avanzar, te invito a que te suscribas a este canal y explores los diferentes videos que tenemos sobre estos temas. Ahora, seguramente te haya llamado la atención unas cotizaciones que día a día podemos ver que tienen fluctuaciones en el precio con una ganancia que puede ir de 50, 100, 80% o hasta 200% en el mismo día, como así también pérdidas del 10, 20, 40, 50 o hasta el 80% también en el mismo día. Este tipo de instrumento se llama opciones financieras y sobre esto vamos a estar charlando hoy para ver de qué manera podemos aprovechar esos movimientos. Vamos a arrancar con la pregunta más básica de todos, ¿sí? Ustedes se preguntarán ¿qué es una opción? Una opción financiera es un contrato entre dos partes, ¿sí? Por un lado tenemos un titular y del otro lado tenemos un lanzador. En el mismo se define que el titular adquiere el derecho, pero no la obligación, a comprarle o venderle al lanzador cierta cantidad de acciones o un activo subyacente determinado a un precio determinado hasta una fecha de vencimiento también determinada. Para ir adaptándonos al vocabulario de las opciones, decimos que si el derecho es de compra, estamos hablando de un call, y si el derecho es de venta, estamos hablando de un put o una opción de venta. Por otra parte, el precio determinado en el contrato lo vamos a llamar strike o precio de ejercicio, que junto con la fecha de vencimiento pasaría a llamarse la base de esa opción. Por la adquisición de este derecho, el titular, el comprador de esta opción, va a estar pagándole al lanzador una prima, ¿sí? Que va a ser el capital que va a estar dispuesto a perder en caso de que no le sea conveniente económicamente ejercer su derecho a opción de compra o venta al vencimiento. El concepto de la prima es central en el tema de las opciones, por lo que vamos a estar profundizando un poquito más adelante del curso. Bueno, estuvimos hablando de dos tipos de opciones, ¿sí? Como dijimos anteriormente, si se trata de una opción de compra o call, o si es un derecho de venta o put, ¿sí? Ahora, dependiendo del momento en que se pueda ejercer ese derecho, lo podemos clasificar en dos tipos: las opciones europeas y las opciones americanas. En el caso de las opciones europeas, el titular puede ejercer su derecho a compra o venta únicamente en la fecha de vencimiento. Mientras que del otro lado, en las opciones americanas, el titular puede ejercer su derecho de compra o venta hasta la fecha de vencimiento, es decir, en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. En nuestro mercado argentino, al igual que el de los Estados Unidos, se operan únicamente opciones del tipo americana, por lo que el titular puede ejercer su derecho de compra o venta en cualquier momento. ¿Cuáles son los motivos para operar opciones? El tema de las opciones es tan rico, interesante y amplio por sus múltiples funciones que se le pueden dar, entre las cuales me gustaría destacar tres motivos: cobertura, apalancamiento y arbitraje. Veamos de qué se trata cada una de ellas. La operatoria de opciones nos va a permitir realizar estrategias de cobertura para los activos que tenemos en cartera, es decir, nos va a funcionar como un seguro para reducir el riesgo del mercado ante un movimiento imprevisto. Mientras uno puede utilizarla como cobertura para una cartera de inversión, del otro lado hay quien puede especular a la baja o al alza con mucho menos dinero que si hubiera invertido en el activo subyacente. Es decir, mientras uno se cubre del riesgo, otro puede apalancarse y obtener ganancias extraordinarias por medio de la prima. Por otra parte,
Gracias a las opciones podemos aprovechar algunas fallas del mercado mediante el arbitraje, que no es más ni menos que la combinación de diferentes operaciones para asegurarnos una ganancia sin ningún tipo de riesgo. El concepto de arbitraje es esencial para entender el valor de una prima. Y más adelante vamos a estar viendo con un ejemplo concreto de qué manera podemos aprovechar los desarbitrajes en el mercado argentino. Ahora que sabemos de qué se tratan y para qué sirven las opciones, les invito a ver el panel de cotizaciones. En él podemos encontrar seguramente un montón de letras y números que a simple vista nos pueden variar. En primer lugar vemos el código de negociación o ticker, ¿sí? Similar al de las acciones, que no es más ni menos que la especificación de los términos y condiciones del contrato de la opción. Como vemos en pantalla, está compuesto siempre por 10 caracteres. Los primeros 3 caracteres hacen referencia al activo subyacente. El cuarto carácter va a hacer referencia a si se trata de una opción de compra o de venta. Es decir, si es una opción de compra vamos a ver una letra C y si es una opción de venta vamos a ver una B corta. Por último, vamos a ver un número que hace referencia al precio de ejercicio y finalmente una o dos letras más que van a hacer referencia al mes de vencimiento. Cada mercado es responsable de habilitar o deshabilitar las diferentes bases de opciones y de establecer el tamaño del lote y condiciones del contrato. En nuestro caso, BIMA determinó que el vencimiento de las opciones sobre acciones sea el tercer viernes de cada mes, pudiendo negociarse y ejercerse hasta el día anterior debido a que tienen un plazo de liquidación de 24 horas. Sabiendo esto, en el ticker de negociación que vemos en la filmina, podemos identificar rápidamente que se trata de una opción de compra de acciones de Grupo Financiero Galicia a 190 pesos, con la posibilidad de ejercer hasta el tercer jueves de febrero. Ahora bien, no solamente existen opciones sobre acciones que se negocian por lo general en lotes de 100 acciones. También existen opciones sobre títulos públicos o bonos que se negocian por lotes de 5.000 valor nominal y también tenemos opciones sobre CDRs que se negocian por lo general por lotes de 10 CDRs. Me gustaría mencionar también a otro mercado, el mercado MATBA-ROFEX, que también tiene listadas opciones sobre futuros de dólar, petróleo, soja, oro. Pero bueno, a los fines prácticos, como las opciones sobre acciones son las más líquidas, vamos a hacer foco en ellas, ¿sí? sobre las opciones de acciones en BIMA, que cotizan en BIMA. Volviendo al panel de cotizaciones, podemos ver que si una opción tiene un valor de prima, por ejemplo, de 1 peso, entonces la inversión va a equivaler a 100 pesos, porque habíamos dicho que una opción equivalía a un lote de 100 acciones. Ahora, si observamos en detalle las diferentes bases que se están negociando en el panel de cotizaciones, podremos comparar el precio de ejercicio contra el último precio del activo subyacente, el último precio operado, clasificando las opciones por in the money, at the money y out the money. Las opciones in the money son aquellas que se encuentran en condiciones de ser ejercidas en este mismo momento. En el caso de un call, son todas aquellas bases en donde el precio de ejercicio es menor al último precio operado del activo subyacente. En cambio, para los puts, son las bases donde el precio de ejercicio es mayor al precio del activo subyacente. Las opciones at the money son aquellas bases donde el precio de ejercicio es igual al último precio operado en el activo subyacente. Mientras que las opciones out the money son aquellas en donde el derecho de ejercicio no sería económicamente viable o no tendría sentido ejercer el derecho de compra o venta. Por ejemplo, vamos a un caso concreto en donde tenemos un call, ¿sí? Sería cuando el precio de ejercicio es mayor al último precio operado del activo subyacente. Supongamos que tenemos una opción de compra de base de 110 pesos y un activo subyacente cotizando en este momento a 100 pesos. ¿Sería conveniente ejercer la compra a 110 cuando en el mercado vale 100 pesos? Claramente no, vamos a estar perdiendo 10 pesos. Con la misma lógica, un put out the money sería cuando el precio de ejercicio es menor al último precio operado del activo subyacente. Ahora vamos a ver un poquito sobre el valor de las primas. Recuerdan que al principio de la charla les comenté
que el valor de la prima era una parte fundamental en el tema de las opciones? Bueno, eso es porque la prima no es más ni menos que el valor de cotización de cada opción, y es explicada principalmente por dos partes. El primero de ellos es el valor de arbitraje o valor intrínseco, y el segundo es el valor tiempo. Vamos a un caso concreto, con un ejemplo. Supongamos que hoy es 13 de diciembre de 2021 y tenemos las acciones de Galicia que están cotizando en 195,70 y vamos al panel de opciones y observamos que el call de la base Galicia 190 febrero se está negociando con una prima de 24 pesos con 97. Esta prima de 24,97, ¿cómo está explicada? ¿Sí? Por una parte, por el valor intrínseco, en donde el valor intrínseco no es más ni menos que, en otras palabras, el resultado de ejercer la opción hoy, en este mismo momento, y realizar la operación contraria inmediatamente. Es decir, si nosotros tenemos un call, nosotros vamos a comprar al precio de ejercicio y luego nos vamos a dar vuelta y vendemos las mismas acciones al precio de la cotización del activo subyacente. Mientras que si fuera un put, vamos a vender las acciones al precio del ejercicio y después vamos a comprarlas, esas mismas acciones, en el mercado. Si esa diferencia fuera negativa, el ejercicio de compra-venta no sería conveniente para el titular. Por lo tanto, va a valer cero, ¿sí? Entonces, el valor intrínseco tendría siempre un valor positivo, o como mínimo cero, pero nunca negativo. Por lo tanto, para un call sería la diferencia entre el precio de subyacente menos el precio de ejercicio. En nuestro ejemplo, como lo vemos en pantalla, 195,70 del precio del activo subyacente menos 190 del precio de ejercicio es igual a 5 pesos con 70. Una observación muy importante que me gustaría dejar remarcado es que ninguna opción puede valer menos que el valor intrínseco. Encontrar un caso así nos implicaría una oportunidad de arbitraje, con lo que el precio se va a ajustar muy rápidamente. Existe valor intrínseco únicamente en las opciones in the money. En cambio, existe valor tiempo siempre que falten días hasta el vencimiento del contrato. El único momento en donde las opciones no tienen ningún valor va a ser el día del vencimiento, si es que estas quedaron out the money. Siguiendo con el ejemplo, es simplemente la resta entre el valor de prima observado en el mercado menos el valor intrínseco. Son 19,27 pesos en el ejemplo, que son explicados principalmente por los 66 días o los 2 meses que faltan hasta el vencimiento y por los factores que vamos a estar viendo a continuación. ¿De qué depende el valor de una prima entonces? Por un lado, la parte del valor intrínseco va a depender siempre del precio del actual del activo subyacente y su comparación contra el precio de ejercicio. ¿De qué depende el valor de una prima entonces? Por un lado, la parte del valor intrínseco de la cual acabamos de hablar depende del precio actual del subyacente y su comparación contra el precio de ejercicio. El primero de los factores se refiere a una relación directa entre el precio del subyacente y la prima de un call y una relación inversa entre el precio del subyacente y la prima de un put. El segundo de los factores que vemos en pantalla indica que a medida que vamos subiendo de precio de ejercicio en calls, la prima debería ser menor. En cambio, para los puts debería ser mayor. Las siguientes relaciones que vemos en pantalla tienen que ver con la parte del valor tiempo. Este valor tiempo va a ser mayor cuanto más tiempo falta hasta el vencimiento. Como el tiempo nunca se detiene, supongamos que si el precio del activo subyacente no se modifica, entonces la prima debería ser menor en cada día que pasa. Es decir, el tiempo es el mayor enemigo de aquellos titulares de opciones. Por otro lado, si la volatilidad del activo subyacente aumenta, significa que la acción puede tener movimientos más bruscos tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, si dos acciones tienen la misma cotización y tenemos también la misma base, tanto de call como de put, la prima tendría que ser mayor para aquella acción que tenga mayor volatilidad. Por último, y en menor medida, también influye en el tiempo, en el valor del tiempo, la tasa de interés libre de riesgo, teniendo una incidencia positiva sobre el valor de un call y negativa en el valor de un put. Esto es así porque si nosotros tuviéramos una cartera de acciones y vemos que la tasa de interés
libre de riesgo sube, si nosotros continuáramos teniendo una visión positiva sobre la tendencia del mercado, ¿qué nos va a convenir? Nos va a convenir bajar la exposición al riesgo, vendiendo las acciones y comprando con mucha menos plata un call. El resto de la plata que a mí me sobra la puedo colocar en caución o plazo fijo, por ejemplo. Fíjense que el aumento en la tasa de interés genera una presión vendedora sobre la acción y una presión compradora sobre un call. Si generó una presión vendedora sobre el activo subyacente, entonces el activo subyacente debería bajar o tender a la baja, generando mayor valor en la opción de venta. Ahora que sabemos qué son las opciones, ¿sí? Y cómo están compuestas las opciones, que ya sabemos que es un contrato entre dos partes, que es una opción de compra, que es una opción de venta, el valor de la prima, de los factores que dependen del valor de la prima, es decir, sabemos y podemos analizar en este mismo momento cómo se comportan las opciones, pero a nosotros nos interesa muchísimo más poder darte a vos las herramientas para que puedas empezar a operar opciones y ganar y tener vos tu propio beneficio en base a estos conocimientos. Entonces vamos a empezar a ver en esta parte del curso las estrategias o diferentes estrategias con opciones que podemos llevar a cabo en el mercado argentino. La primera estrategia que vamos a ver en este momento se trata de una estrategia de arbitraje, ¿sí? A través de una relación entre la prima de un call y la prima de un put, que vamos a verla mediante la siguiente ecuación que vemos en pantalla, ¿sí? Se trata, de un lado tenemos la prima de un call, ¿sí? Más lo que vendría a ser el precio de ejercicio llevado a valor presente, descontado una tasa de interés a través del tiempo, hasta donde T vendría a ser los días que faltan hasta el vencimiento. Recuerden que si nosotros tenemos la tasa de interés anualizada, lo que tenemos que hacer en T lo tenemos que anualizar también. Es decir, que si tenemos 66 días hasta el vencimiento, tenemos que hacer T sería igual a 66 dividido 360. Y por el otro lado de la ecuación tenemos al precio del activo subyacente más la prima del put. Esta ecuación, esta paridad put y call, establece que si hay una diferencia entre estas dos partes de la ecuación, entonces vamos a tener lugar a un arbitraje. Por otra parte, algo también que está muy bueno saberlo a partir de la ecuación de paridad put y call, es que se puede emular una acción sintética comprando un call y vendiendo un put de la misma base. Otra aclaración bastante útil en lo que es esta ecuación de la paridad put y call es que si nosotros pasamos hacia la parte de la izquierda el valor de la prima y lo restamos de la ecuación, nos va a quedar de un lado lo que sería el precio del activo subyacente. Entonces ustedes fíjense que si nosotros compramos un call, vendemos un put y tenemos también la plata del precio de ejercicio, ¿sí? Porque comprando un call y vendiendo un put nos estamos asegurando que vamos a comprar esa acción a ese precio de ejercicio, ¿sí? Eso nos tiene que dar igual al precio del activo subyacente. Si eso no nos da igual al precio del activo subyacente, nosotros también lo que vamos a hacer es vamos a estar emulando una acción sintética sin la necesidad de tener que andar comprando la acción en el mercado. Ahora bien, si existe la diferencia en esta ecuación, como le habíamos dicho, a la fecha de vencimiento, esto puede dar lugar a una oportunidad de arbitraje, como mencionamos anteriormente. Y esto puede estar, podemos formar una posición larga o corta de cada lado, dependiendo de cuál sea el menor o mayor valor. Perfecto, ahora vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores de la ecuación donde teníamos la C del call, la K del precio de ejercicio, la R que es la tasa de interés y la T que vendría a ser los días hasta el vencimiento medido en años. La P que vendría a ser el precio del put y la S que vendría a ser el precio del activo subyacente. A futuro, si quieren, lo podemos hacer. Bueno, vamos al panel de cotizaciones y encontramos que tenemos el call de Galicia 195 febrero y el put de Galicia 195 febrero. Es importante que estos dos
tengan una buena liquidez, es decir, que tengan una buena cantidad de negociaciones. Primero elegimos estas dos porque tienen una buena cantidad de negociaciones. En segundo lugar, vamos a reemplazar el valor de 18,10 en la parte donde estaba la C, vamos a poner 18,10. En la parte donde teníamos la K del precio de ejercicio, vamos a poner el precio de ejercicio, de 195. Y a esto lo vamos a dividir sobre 1 más la tasa de interés anualizado, que vendría a ser 0,38. Ponemos 0,38 donde iba la R. Y bueno, 66 días sobre 360 nos da 0,1833. Bueno, ¿esto qué significa? Este 195 sobre todos estos números, 1 más 0,38 a la 0,1833, significa que vamos a estar trayendo valor presente esos 195 pesos del precio de ejercicio. Si yo sumo esos 195 pesos a valor presente del precio de ejercicio, que son 183,82, más los 18,10 que pago por la prima de alcohol, voy a estar haciendo una inversión total de 201,91. Y por el otro lado, tenemos el futuro de Galicia, febrero 2022, que vale 222 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a vender el futuro de Galicia de 222 pesos y vamos a lanzar también el put de Galicia a 12 pesos con 25. Es decir, vamos a obtener 222 más 12,25, vamos a obtener 234 pesos con 25. Acuérdense que habíamos invertido 201 pesos y vamos a obtener 234,25. Pase lo que pase a la fecha de vencimiento, nosotros vamos a tener una ganancia que va a ser del 16% en 66 días, es decir, un 87% anualizado. Y todo se da porque hay un desfasaje, una relación en donde de un lado de la ecuación el valor es menor y del otro lado de la ecuación el valor es mayor. Ahora vamos a ver cuáles son las operaciones simples que podemos hacer con las opciones, ¿sí? La primera de ellas es la compra de call que vemos en pantalla. Vamos a tener el siguiente cuadro de resultados en donde nos va a mostrar que el riesgo, es decir, lo que nosotros vamos a estar pagando de prima, va a estar limitado al 100% de la prima. Es decir, no vamos a perder más de lo que nosotros invertimos a través de la prima. En cambio, a medida que el activo subyacente sube, nosotros vamos a tener una ganancia que va a ir subiendo a medida que se va a ir apalancando esa ganancia a medida que el activo subyacente vaya subiendo. Es decir, se trata de una estrategia alcista porque se va a ganar a medida que el activo subyacente suba. En cambio, si nosotros vendiéramos ese mismo call, lo que tenemos es que vamos a recibir una plata, ¿sí? Que nosotros también vamos a tener que poner una garantía, y a medida que el activo subyacente suba, vamos a tener que ir subiendo la garantía esa. Entonces vamos a ir teniendo mayores pérdidas a medida que el activo subyacente suba. ¿Cuál es el riesgo? Que la pérdida va a ser ilimitada en caso de que el activo subyacente suba. En cambio, la ganancia va a ser limitada a la prima cobrada. No vamos a ganar más que la prima cobrada. Esto es una estrategia bajista porque se va a ir ganando a medida que el activo subyacente baje o se mantenga estable en el tiempo. Si nosotros vemos que el mercado al corto plazo va a aumentar la volatilidad, ¿sí? Y lo vemos bajista, en vez de vender calls, quizás lo mejor, porque implica mucho riesgo y poca ganancia, en vez de hacer eso, en vez de hacer la venta de call, quizás lo mejor sería comprar un put, en donde vamos a estar limitando el riesgo a la prima pagada y obteniendo ganancias ilimitadas a medida que el activo subyacente baje. Bueno, ahora que vimos las diferentes operaciones simples que podemos hacer en el mercado argentino, podemos empezar a combinarlas, todas estas operaciones simples, con opciones, compra de call, venta de call, compra de put, venta de put. Podemos empezar a combinarlas con compra del activo subyacente o diferentes cosas.
El primero que vamos a estar viendo es el más simple de todos. Vendría a ser el lanzamiento cubierto. En el lanzamiento cubierto de calls, nosotros lo que tenemos que hacer es comprar el activo subyacente, es decir, nos vamos a posicionar al alza con el activo subyacente, donde vamos a ver ahí el cuadro de resultados en verde del activo subyacente, y vamos a estar posicionados también a la baja mediante la venta de un call. En realidad no sería una posición a la baja mediante la venta del call, sino que sería una estrategia de cobertura. Es decir, mientras yo estoy alcista con la compra del activo subyacente, me voy a cubrir ante un imprevisto en el mercado que sea de una baja un poquito considerable o manejable, ¿sí? Si yo creo que el mercado se va a mantener estable, también me conviene hacer este lanzamiento cubierto, porque habíamos dicho que si el activo subyacente no subía de precio en el corto plazo, en el tiempo, entonces el valor tiempo de la opción iba a tender a cero, iba a tender a la baja. Entonces voy a estar ganando por la venta del call ese. En resumen, nuestro riesgo va a bajar por la prima que vamos a estar cobrando por la venta del call, y la ganancia va a ser limitada al precio de ejercicio más la prima cobrada. Es decir, como estrategia de cobertura vamos a estar cubriéndonos ante una posible baja, pero vamos a estar limitando también la ganancia que vamos a estar teniendo con la acción. Bueno, ya vimos que el lanzamiento cubierto era una estrategia alcista y de una visión de baja volatilidad a futuro en el mercado. Ahora, si nosotros seguimos manteniendo la estrategia alcista con la compra del activo subyacente, si nos mantenemos alcistas con el activo subyacente, pero vemos que va a haber mucho riesgo en las próximas semanas, entonces lo mejor podría ser, o lo más conveniente sería comprar un put, ¿sí? En donde vamos a estar dándole un seguro a las acciones que nosotros tenemos. Ese seguro implica que vamos a acotar el riesgo al precio de ejercicio de ese put menos la prima que vamos a haber pagado. En cambio, la ganancia va a estar ilimitada a medida que el activo subyacente suba. Es decir, al nosotros tener un mayor costo por haber pagado la prima del put, necesitamos que por lo menos la acción vaya a subir un poquito más de lo que pagamos por la prima. En la siguiente combinación de estrategias vamos a combinar la primera que vimos, el lanzamiento cubierto, más el protective put. Si nosotros hacemos estas dos estrategias al mismo tiempo, vamos a estar definiendo una estrategia collar, ¿sí? Que vendría a ser también una estrategia de arbitraje. Vamos a estar ganando por tasa en el collar, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer con el collar es verificar que la ganancia que nos dé anualizada sea por lo menos mayor a la tasa de interés libre de riesgo, porque si no, en vez de hacer tantas operaciones, compra de un put, venta de un call, compra del activo subyacente, en vez de hacer todas esas operaciones, quizás nos convendría poner la plata a plazo fijo. Fíjense que pase lo que pase con el activo subyacente, nosotros nos vamos a asegurar haber vendido las acciones a un precio determinado en el precio de ejercicio de ambos. Por lo tanto, para que nos quede una ganancia así como vemos en pantalla, una ganancia recta que siempre vamos a ganar lo mismo, pase lo que pase con el activo subyacente, tenemos que comprar un call de una base comprar un put de una base y vender un call de la misma base que hicimos del put. Ahora, si nosotros estamos esperando mucha volatilidad en el mercado en los próximos días, quizá lo más conveniente sería hacer una estrategia de cono comprado. ¿De qué se trata el cono comprado? Simplemente de comprar un call y comprar un put de la misma base, ambos de la misma base. ¿A partir de cuándo vamos a empezar a ganar en esta estrategia de cono comprado? ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar el precio de ejercicio más las dos primas pagadas. Lo sumamos y vamos a tener
que vamos a ganar a partir de ese precio al vencimiento, ¿no? Siempre esto es viéndolo todo al vencimiento. Vamos a ganar a partir de ese precio. Supongamos que tenemos una base, un call 100 y un put 100, ¿sí? De precio de ejercicio 100, y pagamos $1 por cada una de ellas. Entonces vamos a estar ganando a partir de los 102 pesos que valga el activo subyacente, si sube al alza, ¿no? En cambio, vamos a ganar también a partir de los 98 pesos que valga, los 98 pesos para abajo que valga el activo subyacente. Teniendo en cuenta que el cono comprado implicaba bastante riesgo y que necesitábamos que el activo subyacente se mueva a la suba o a la baja con bastante brutalidad, tenemos otros dos tipos de estrategias que podemos jugar al alza o a la baja. Se tratan del bull spread con calls y el bear spread con puts. En el primero de ellos, el bull spread con calls, vamos a estar comprando un call de una base y lanzando otro call de una base más alta. En este sentido, en el caso de que la acción, el activo subyacente, suba, nos vamos a estar asegurando de que vamos a comprar al precio de ejercicio que nosotros somos titulares y vamos a vender al precio de ejercicio del cual nosotros somos lanzadores. Es decir, la pérdida va a estar limitada al 100% de la prima neta, y sería en el caso de que el activo subyacente valga menos que el precio de ejercicio del cual nosotros somos titulares. En cambio, la ganancia va a estar limitada a la diferencia entre las dos bases. Supongamos que tenemos una base de 100 pesos y otra base de 110 pesos. La diferencia de bases es de 10 pesos, pero yo pagué por la prima de 100 pesos, pagué 12 pesos, y por la prima de la base de 110 recibí 5 pesos. Hay una diferencia de 5 pesos de primas y 10 pesos de base. Ahí va a estar mi ganancia. Esta es una estrategia alcista y se realiza cuando se espera un movimiento alcista moderado en el mercado. Como les había comentado, además del bull spread con calls, también tenemos otra estrategia bajista bastante fácil de hacer en el mercado argentino porque no implica la aplicación de garantías, sino que también nosotros lo podemos armar y desarmar en cualquier momento comprando y vendiendo los puts. En este caso, nosotros lo que estaríamos haciendo para poder armar esta estrategia bajista es comprar un put de una base y vender otro put, o decir, lanzar otro put de una base más baja. En el caso de que el activo subyacente caiga, nosotros vamos a estar vendiendo las acciones al precio más alto, mientras que el titular de las acciones que nosotros habremos lanzado nos va a ejercer su derecho de venta y nosotros vamos a comprar las acciones a ese precio. Entonces, la ganancia, al igual que el bull spread con calls, en este caso va a estar determinado por la base lanzada menos la base titular. Esa diferencia de bases va a ser la ganancia máxima que nosotros vamos a tener, mientras que la diferencia de primas pagadas, la prima pagada menos la prima comprada, va a ser la pérdida máxima que nosotros vamos a estar dispuestos a tener. Un último tip y aclaración es que ambas estrategias, tanto bull spread con calls como bear spread con puts, es conveniente realizarlo comprando una base in the money y lanzando una base at the money. ¿Por qué? Porque las bases at the money son las que tienen mayor valor tiempo. Con esto culminamos el curso inicial de opciones de Bull Trading. Como vimos, ya aprendimos a identificar las diferentes opciones, poder entender un poquito más sobre su valor, el valor tiempo, el valor intrínseco de una prima y poder aplicarlo para armar estrategias de cobertura, estrategias de arbitraje y de especulación tanto al alza como a la baja. Los invito a continuar aprendiendo con los próximos cursos de Bull Trading.